Mi novio me humilló después de graduarse de medicina, aunque yo pagué toda su educación. Durante la fiesta de graduación, dijo que no se casaría con una mesera y me dejó frente a su familia y amigos. Hola, mi nombre es Marina. Voy a contarles una historia que cambió completamente mi vida y todavía me hace reflexionar sobre el precio de la arrogancia y cómo, a veces, las personas que subestimamos pueden sorprendernos de formas inimaginables. Siempre supe que mi vida no sería fácil, pero nunca imaginé que tomaría los rumbos que tomó. Tengo 26 años y trabajé como mesera en el restaurante Bella Vista durante casi 7 años. Bueno, solía trabajar allí, pero les contaré todo desde el principio, porque esta historia necesita ser contada en el orden correcto para tener sentido. Conocí a Lucas cuando tenía 19 años. Estaba en mi segundo año de artes culinarias en la universidad local, soñando con abrir mi propio bistró algún día. Él estaba en su primer año de medicina y parecía el tipo más determinado que jamás había conocido. Nos enamoramos rápidamente, de esa manera intensa que solo pasa cuando eres joven y crees que el amor mueve montañas. Cuando me contó sobre las dificultades financieras que enfrentaba para continuar sus estudios, no lo pensé 2 veces. Dejé la universidad a mitad del tercer semestre y comencé a trabajar tiempo completo. Es solo por unos años, decía, tomando mis manos con esa sonrisa que me derretía. Cuando me gradúe, cuidaré de ti. Seremos un equipo. Y le creí, realmente le creí. Durante 6 años trabajé 7 días a la semana. Tomaba turnos extra cuando era posible. Vendí cosas que mi abuela me había dejado, un reloj antiguo, algunas joyas, incluso el aparador que tanto amaba, todo para pagar su matrícula, los libros absurdamente caros, cuotas de laboratorio, materiales para clases prácticas. Recuerdo perfectamente el día que vendí el anillo de mi abuela para pagar la cuota de inscripción de su pasantía. Lloré en el baño del restaurante durante 20 minutos, pero cuando llegué a casa, sonreí y dije que había recibido una propina muy buena. Lucas ni siquiera preguntó de dónde venía el dinero, solo besó mi frente y dijo, gracias, amor. Antes de volver a sus libros, sus primeros años de medicina fueron difíciles para ambos. Yo trabajaba mientras él estudiaba, y cuando llegaba a casa, siempre estaba estresado, siempre preocupado por algún examen o tarea. Pero yo entendía, la medicina es difícil y él estaba trabajando muy duro. Fue en su 4.º año que comencé a notar algunos cambios, cosas pequeñas al principio. Comenzó a hacer comentarios sobre otros meseros en restaurantes cuando salíamos a cenar en nuestros raros momentos libres. Mira cómo sirve mal este tipo, decía. Apuesto a que ni siquiera terminó la preparatoria. Me sentía incómoda, pero pensaba que era solo el cansancio hablando. En su 5.º año, cuando comenzó las materias más prácticas, llegaba a casa contando historias sobre los pacientes que trataba. Al principio eran historias normales, sobre casos interesantes o cosas que había aprendido, pero gradualmente los comentarios se volvieron más crueles. No vas a creer la historia que me contó una paciente hoy, decía mientras cenábamos. Una mujer de 40 años llorando porque su esposo la dejó. Dijo que no puede dormir, que se siente inútil. Francamente, Marina, algunas personas son muy dramáticas. Deberían simplemente conseguir un trabajo y seguir adelante. Trataba de argumentar, diciendo que tal vez ella realmente estaba sufriendo, pero él ponía los ojos en blanco. No entiendes, porque no estudias psicología. Estas personas solo quieren llamar la atención. Sin que él lo supiera, comencé a grabar nuestras conversaciones. No fue una decisión consciente al principio. Estaba usando una nueva aplicación en mi teléfono que grababa automáticamente cuando detectaba conversaciones. Una función para personas que querían tomar notas después. Pero cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, no la apagué. Algo dentro de mí me dijo que siguiera grabando. Tal vez era intuición femenina, o tal vez era solo la sensación creciente de que el hombre que amaba se estaba transformando en alguien que no reconocía. Durante su pasantía, las historias empeoraron, mucho peor. Hoy traté a una anciana que vino quejándose de dolor de espalda. Me contó un viernes por la noche mientras preparaba la cena después de un día agotador en el restaurante. Hice todos los exámenes que ordenó el residente, pero era obvio que solo quería alguien con quien hablar. Estas ancianas solitarias son todas iguales. Inventan enfermedades para recibir atención médica. Lucas, dije, revolviendo la salsa con más fuerza de la necesaria, tal vez ella realmente tenía dolor. Se rió. Marina, querida, cuando entiendas de medicina tanto como yo, entonces podremos discutir diagnósticos. Esa fue la primera vez que usó ese tono conmigo, condescendiente, como si fuera una niña que no entendía cómo funcionaba el mundo.
Pero la peor historia llegó un martes por la noche, al final de su pasantía. Llegué del trabajo completamente exhausta. Habíamos atendido una gran boda en el restaurante y había estado corriendo todo el día. Lucas estaba en la sala viendo televisión con una cerveza en la mano. «No vas a creer lo que pasó hoy», dijo sin siquiera mirarme mientras me quitaba los zapatos. «¿Recuerdas a esa mujer de la que te hablé la semana pasada? La que tenía un hijo con cáncer». Recordaba vagamente. Había mencionado a una paciente que estaba muy alterada porque su hijo estaba hospitalizado. «Se suicidó durante la madrugada», dijo, tomando un sorbo de cerveza. Aparentemente, no pudo lidiar con la muerte del niño. Francamente, Marina, qué debilidad, ¿qué pensó que resolvería haciendo eso? El hijo no va a volver. Sentí que se me revolvía el estómago. Lucas, ¿cómo puedes hablar así? Era una madre que perdió a su hijo. Imagina el dolor que estaba sintiendo. Finalmente me miró, y había algo frío en sus ojos que nunca había visto antes. Marina, tú trabajas sirviendo comida a la gente. Yo trabajo salvando vidas. No confundas tus experiencias con conocimiento médico real. Algunos pacientes simplemente no tienen la estructura emocional para lidiar con la realidad. Así es como funciona. Esa noche, acostada en la cama junto a él, mientras Lucas dormía tranquilamente, me quedé mirando el techo y preguntándome quién era ese hombre. El Lucas que conocía, al que amaba, nunca hablaría así sobre el dolor de una madre. Pero ahí estaba, respirando calmadamente, como si no hubiera demostrado una frialdad que me dio escalofríos. Mi teléfono estaba en la mesita de noche, y sabía que esa conversación estaba grabada, junto con todas las demás de los últimos meses. Algo dentro de mí dijo que necesitaría esas grabaciones algún día. Aún no sabía para qué, pero algún instinto me dijo que las mantuviera seguras. Fue entonces cuando comencé a ver a Lucas con otros ojos, y lo que vi no me gustó para nada. Las semanas siguientes a esa terrible conversación fueron extrañas. Lucas parecía no notar cómo me habían afectado sus palabras o simplemente no le importaba. Continuó llegando a casa con sus historias del hospital, cada una más cruel que la anterior. «Hoy fue divertido», dijo un jueves mientras preparaba un sándwich para que llevara a su turno nocturno. Llegó un hombre de 50 años llorando porque descubrió que tiene diabetes. Dijo que su vida había terminado, que nunca volvería a ser el mismo. No tienes idea de lo dramáticas que son algunas personas. Dejé de cortar el tomate. Lucas, la diabetes es una enfermedad seria. Probablemente tenía miedo. Marina suspiró, como explicando algo obvio a una niña. Solo necesita tomar insulina y seguir una dieta. No es cáncer terminal. Pero claro, tú no entenderías la diferencia. Ese comentario me dolió profundamente. Después de 6 años financiando sus estudios, después de renunciar a mis propios sueños, me hablaba como si fuera ignorante. Pero la conversación que realmente me marcó ocurrió la semana siguiente. Lucas llegó a casa más tarde de lo normal, pareciendo agitado. Estaba viendo una película en la sala cuando se tiró al sofá a mi lado. «¿Qué día?», dijo, pasándose las manos por el cabello. «¿Recuerdas a esa mujer de la que te hablé? La que tenía el hijo con cáncer y se suicidó». Se me heló la sangre. «Recuerdo». «Bueno, hoy los padres de ella aparecieron en el hospital queriendo hablar con alguien del equipo que cuidó a su nieto. Están tratando de entender cómo pasó todo». Lucas se rió, pero fue una risa sin humor, como si alguien pudiera explicar por qué una persona decide ser tan débil. «Lucas». Mi voz salió más alta de lo que pretendía. «¿Cómo puedes hablar así? Perdieron a su hija y nieto». «¿Y qué, Marina? Las tragedias pasan todos los días. ¿Crees que todos los padres que pierden hijos hacen lo que ella hizo? Por supuesto que no. La mayoría tiene la estructura para seguir adelante». Tomó el control remoto y cambió de canal. Esa mujer simplemente no tenía fibra para ser madre de un niño enfermo. Tal vez sea incluso mejor así. Imagina si hubiera sobrevivido y después hubiera tenido otros hijos. Les habría pasado toda esa neurosis. Sentí náuseas, literalmente náuseas. Me levanté del sofá tan rápido que me miró sorprendido. «¿A dónde vas?» «A buscar agua». Mentí, yendo a la cocina. En realidad, necesitaba alejarme antes de decir algo que no debería. Acostada en la cama esa noche, escuché las grabaciones de los últimos meses. Era peor de lo que recordaba, horas y horas de comentarios crueles sobre pacientes, sobre su dolor,
sobre sus debilidades. Lucas hablaba de personas que estaban sufriendo como si fueran personajes de un mal programa de televisión. Y la peor parte era que realmente parecía creer que esas personas eran inferiores a él, que su dolor no era real, que era solo drama innecesario. Fue entonces cuando comencé a entender que el hombre que amaba ya no existía, o tal vez nunca había existido. Su graduación estaba programada para finales de mes. Había estado ahorrando durante 3 meses para pagar una fiesta en el salón del Hotel Grandeville, el más elegante de la ciudad. Había encargado un pastel personalizado, contratado catering, enviado invitaciones a todos sus compañeros de clase y sus familias. Quería que fuera perfecto. Después de todo, había invertido 6 años de mi vida en ese momento. La fiesta estaba hermosa. El salón estaba decorado en azul y dorado, con arreglos de flores blancas que yo misma había elegido. El pastel era una obra de arte, 3 pisos con el símbolo médico en la parte superior. Los invitados llegaron elegantemente vestidos, mujeres en vestidos de fiesta y hombres de traje. Había comprado un vestido azul marino, simple pero bonito, que costó casi 2 semanas de mi salario. Quería estar a la altura de la ocasión, aún sabiendo que sería la única allí que no tenía una profesión importante. Lucas estaba radiante, saludando a colegas, hablando sobre planes para la residencia médica, recibiendo felicitaciones de profesores. Me sentí orgullosa viéndolo tan feliz, a pesar de todos los problemas que habíamos estado enfrentando últimamente. Fue durante la cena que todo se derrumbó. Estaba hablando con la esposa de uno de sus colegas, una mujer muy simpática que trabajaba como enfermera, cuando escuché mi nombre mencionado en la mesa de al lado. Marina es mesera, ¿verdad, Lucas? Era el doctor Roberto, uno de los profesores que había conocido en otras ocasiones. Sí, respondió Lucas, y algo en su tono me hizo prestar más atención. En el restaurante Bella Vista. Ah, lo conozco. Buen lugar. El doctor Roberto tomó un sorbo de vino. ¿Y ella planea ir a la universidad de enfermería, tal vez? Hubo una pausa que pareció durar para siempre. No, dijo Lucas finalmente. No tiene mucha, digamos, aptitud para estudios más complejos. Prefiere quedarse en su área. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Aptitud para estudios? Yo, que había dejado mi propia universidad para pagar la suya, pero lo peor estaba por venir. Lucas, ¿puedo decir algo? Era Carlos, uno de sus colegas más cercanos. ¿No crees que es hora de, ya sabes, repensar algunas cosas? Eres médico ahora, hermano. Vas a hacer residencia en el Hospital San Marcos. Es un nuevo nivel de vida. ¿Qué quieres decir?, preguntó Lucas, pero podía darme cuenta de que ya sabía exactamente lo que Carlos quería decir. Mira, sin ofender, pero tu novia. Carlos miró en mi dirección y bajó la voz, pero no lo suficiente como para que no pudiera oír. Es linda y todo, pero ¿no crees que necesitas a alguien más, como puedo decirlo, de tu nivel? Una médica, una abogada, no sé, alguien que realmente pueda acompañar tu carrera. Los otros colegas de la mesa asintieron con la cabeza. Una de las esposas, una abogada bien vestida, añadió, es verdad, Lucas. Ustedes, los médicos, necesitan compañeras que entiendan la complejidad de la profesión, que puedan frecuentar los mismos círculos sociales. Lucas se quedó en silencio por unos segundos, jugando con su servilleta. Tienen razón, dijo finalmente. He estado pensando en esto por algún tiempo. En ese momento, sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. 6 años. 6 años de mi vida, de mis sueños, de mis ahorros, todo para escuchar que no estaba a su nivel. Me levanté de mi silla sin hacer ruido y caminé hacia su mesa. Todos dejaron de hablar cuando me vieron acercarme. Disculpen, dije con la voz más calmada que pude. ¿Puedo interrumpir por un momento? Lucas se puso rojo. Marina, no necesitas explicar nada. Lucas, tomé la copa de champán que estaba frente a mí y la levanté en el aire. Me gustaría hacer un brindis. Todas las conversaciones en el salón se detuvieron. Todos me miraron. Un brindis por nuestro nuevo médico, Lucas. Mi voz resonó por el salón silencioso, que logró graduarse gracias a su propio esfuerzo, dedicación y recursos propios. Lucas palideció. Le deseo mucho éxito en su carrera médica y que encuentre una compañera realmente de su nivel. Di una sonrisa dulce, de esas que usaba con clientes difíciles en el restaurante. Alguien que pueda acompañarlo en los círculos sociales apropiados. Me bebí todo el champán de una vez, puse la copa en la mesa y tomé mi bolso.
Ah, Lucas, dije, ya caminando hacia la salida. La cuenta de la fiesta está pagada. Considéralo un regalo de graduación. Después de todo, fue todo con recursos propios, ¿no? Salí del salón con la cabeza en alto, bajo la mirada atónita de todos los invitados. Solo cuando llegué a mi carro comencé a temblar, pero no era de tristeza, era de pura rabia. Esa noche, sentada en la sala de nuestro apartamento, escuché todas las grabaciones que había hecho en los últimos meses, cada comentario cruel, cada demostración de frialdad, cada momento en que Lucas mostró que no tenía empatía por los pacientes que juró proteger. Y entonces supe exactamente qué hacer. Pasé toda la noche organizando las grabaciones. Tenía más de 50 horas de audio de los últimos 8 meses. Separé los fragmentos más graves, los comentarios sobre la madre que se suicidó después de perder a su hijo, las burlas hacia pacientes ancianos, las claras demostraciones de falta de empatía y ética médica. Lucas llegó a casa a las 6 de la mañana, probablemente después de beber con colegas. Me encontró en la mesa de la cocina con mi laptop abierta y auriculares puestos. Marina. Necesitamos hablar, dijo, pareciendo genuinamente arrepentido. Ayer fue revelador, interrumpí, quitándome los auriculares. Muy revelador. Mira, sé que te molestaste, pero tienes que entender. Mi carrera está comenzando ahora, y... ¿Tu carrera?, repetí, guardando el archivo que estaba editando. Por supuesto, tu carrera, que financié durante 6 años. Marina, no seas dramática. ¿Sabías que era una inversión en nuestro futuro? Nuestro futuro. Me reí, pero no había humor en mi voz. Lucas, acabas de descartarme públicamente frente a tus colegas. ¿Qué parte de eso es nuestro? Se sentó en la silla frente a mí, pasándose las manos por la cara. Tal vez me expresé mal. No, te expresaste perfectamente bien, igual que te expresas cuando llegas a casa hablando de tus pacientes. Algo en mi tono lo hizo mirarme más atentamente. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de la manera en que tratas a las personas que están sufriendo, Lucas, de la manera en que te burlas del dolor de otras personas. Cerré la laptop y lo enfrenté. ¿Realmente te crees superior a todos, no es así? Marina, mi trabajo es salvar vidas. A veces necesito mantener distancia emocional para... Distancia emocional es una cosa, crueldad es algo completamente diferente. Se quedó en silencio por unos segundos, estudiándome. No entiendes por qué no eres del área médica, dijo finalmente. Así es como funciona. Y fue en ese momento que tuve absoluta certeza de que estaba haciendo lo correcto. Tienes razón, Lucas. Realmente no entiendo. Me levanté de la silla. Así como no entiendo por qué necesitas a alguien de tu nivel, así que te voy a facilitar las cosas. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que eres libre de encontrar a esa persona especial que va a entender tu trabajo y frecuentarlos. Círculos sociales apropiados. Tomé una maleta que había preparado durante la noche. Me voy a quedar en casa de mi prima por unos días mientras organizo mis cosas. Marina, espera. No tiene que ser así. Si tiene que ser así, Lucas. Dejaste muy claro anoche que ya no sirvo para ti. Me detuve en la puerta y lo miré una última vez. Solo espero que tus futuros pacientes tengan más suerte de la que tuve yo. Salí del apartamento y fui directo a casa de mi prima Carla, que vivía del otro lado de la ciudad. Me recibió sin hacer preguntas, hizo café fuerte y me dejó desahogarme durante 2 horas seguidas. «¡Qué hijo de puta!», dijo cuando terminé de contarle todo. 6 años, Marina, 6 años de tu vida. No fueron desperdiciados, dije, sorprendiéndonos a ambas. Aprendí mucho sobre el carácter de las personas. Esa tarde comencé a trabajar en mi plan. Primero, investigué sobre el Consejo Regional de Medicina de nuestro estado. Descubrí que tenían un canal específico para denunciar conductas inadecuadas de médicos y que tomaban muy en serio las cuestiones relacionadas con la ética profesional. Creé un email anónimo y escribí una denuncia formal. Adjunté los audios más comprometedores, especialmente aquellos donde Lucas claramente demostraba falta de empatía y falta de respeto hacia los pacientes. Incluí horarios y contexto para cada grabación. Escribo para denunciar comportamiento antiético de un médico recién graduado que demuestra completa falta de empatía y respeto por los pacientes, escribí. Las grabaciones adjuntas fueron hechas durante conversaciones privadas donde el denunciado se burló de pacientes en situaciones vulnerables, incluyendo una madre que había perdido a su hijo por cáncer. Pero no me detuve ahí. Investigué sobre el Hospital São Marcos, donde Lucas había conseguido la plaza de residencia.
Encontré el email del Departamento de Recursos Humanos y de la Dirección Médica. Les envié la misma denuncia, explicando que habían contratado a alguien que no poseía las cualidades éticas necesarias para la profesión. El paso más difícil fue encontrar a la familia de la mujer que se suicidó. Me tomó 3 días buscando obituarios hasta encontrar su nombre, Elena, 38 años, que había perdido a su hijo Miguel de 8 años por leucemia. Encontré el perfil de su esposo en redes sociales. Por lo que pude ver, estaba devastado, publicando frecuentemente homenajes a su esposa e hijo. Creé otro email anónimo y envié un mensaje cuidadoso. Señor Eduardo, lamento profundamente su pérdida. Me pongo en contacto porque creo que tiene derecho a saber cómo fue tratada su esposa por el equipo médico durante la hospitalización de su hijo. Adjunto grabaciones de uno de los médicos que siguió el caso, hablando de ella de manera irrespetuosa y cruel. Creo que esto puede ser útil si decide tomar medidas legales. Envié todo un lunes por la mañana. El martes recibí una llamada en mi celular. Marina, soy Lucas. Necesitas venir a casa ahora. Por su voz, supe que mi plan había funcionado. ¿Por qué? ¿Y pasó algo? Fingí inocencia. ¿Qué si pasó algo, Marina? El hospital me despidió. El Consejo de Medicina me está investigando. Alguien envió grabaciones. Dejó de hablar abruptamente. ¿Grabaciones? Repetí. ¿Qué tipo de grabaciones? Marina. Su voz se volvió peligrosamente baja. Fuiste tú. ¿Yo qué, Lucas? No te hagas la inocente. Alguien grabó nuestras conversaciones privadas y las envió a medio mundo. ¿Quién más podría haber sido? Lucas, estás siendo paranoico. Tal vez alguien en el hospital te escuchó hablando así de los pacientes. Marina gritó por teléfono. No me mientas. Sé que fuiste tú. Bueno, dije calmadamente, si realmente fue alguna grabación de nuestras conversaciones, entonces fueron tus propias palabras las que te condenaron, ¿no es así? Yo no inventé nada de lo que dijiste. El silencio del otro lado duró casi un minuto. No tienes idea de lo que acabas de hacer, dijo finalmente, con una voz que nunca había escuchado antes. Destruiste mi carrera. No, Lucas. Tú destruiste tu propia carrera en el momento en que decidiste que burlarte de pacientes que estaban sufriendo era aceptable. Yo solo me aseguré de que las personas correctas supieran quién eres realmente. Marina, tienes que deshacer esto. Llama y di que las grabaciones fueron sacadas de contexto, que no voy a hacer nada de eso. Mi voz estaba firme como piedra. Pasaste años tratándome como si fuera inferior, como si fuera demasiado estúpida para entender tu profesión compleja. Anoche me humillaste públicamente y me descartaste como si no valiera nada. Marina, por favor, no. Lucas, ahora vas a descubrir cómo se siente ser juzgado y descartado por otras personas. La diferencia es que ellos van a estar juzgando tus verdaderas cualidades como médico y como ser humano. Colgué el teléfono y lo bloqueé inmediatamente. El miércoles recibí una llamada de un número desconocido. Era un abogado representando a la familia de Eduardo. Señorita Marina, recibimos su email. ¿Le gustaría reunirse en persona para discutir el caso? Prefiero permanecer anónima, respondí. Pero si necesitan más información, puedo ayudar por email. Las grabaciones son suficientes, dijo. Vamos a demandar a este médico por daños morales. Lo que dijo sobre la señora Elena es inadmisible. Él dijo esas cosas para mí en casa, pensando que nadie más lo sabría. Imaginen lo que puede haber dicho a otros colegas en el hospital. Ya estamos investigando eso también. Gracias por contactarnos. La familia estará agradecida cuando sepa que la memoria de Elena está siendo defendida. Esa semana, Lucas me llamó 16 veces más desde diferentes números. No contesté ninguna. Carla me contó que había aparecido en el restaurante donde trabajaba buscándome, pero el gerente dijo que había pedido unos días libres. El viernes supe, a través de una conocida que trabajaba en el hospital, que Lucas había sido formalmente despedido y que su licencia médica estaba bajo investigación. El proceso estaba corriendo en tiempo récord porque las evidencias eran muy claras. Sentada en el patio de Carla, tomando té de manzanilla, me sentí extrañamente en paz. No era exactamente felicidad. Todavía dolía saber que había desperdiciado 6 años con alguien que no me respetaba, pero ¿era satisfacción? La satisfacción de saber que había tomado la decisión correcta. Lucas siempre dijo que yo no entendía su profesión. Tenía razón.
No entendía cómo alguien podía elegir ser médico y al mismo tiempo burlarse del sufrimiento de las personas. Pero ahora él tampoco entendería más, porque ya no sería médico. 2 semanas después del despido de Lucas, recibí una llamada inesperada. Era el doctor Roberto, el profesor que estuvo en la fiesta de graduación. Marina, soy el doctor Roberto Silva, ¿te acuerdas de mí? Por supuesto, doctor Roberto, ¿cómo consiguió mi número? A través del hospital. Mira, necesito hablar contigo, ¿podrías venir esta tarde? ¿Sobre qué? Fingí no saber. Sobre Lucas y sobre las grabaciones que llegaron al Consejo de Medicina. Llegué al Hospital São Marcos a las 2 de la tarde, usando mi mejor vestido de oficina y tratando de parecer más confiada de lo que me sentía. El doctor Roberto me recibió en su oficina junto con la doctora Ana Beatriz, jefa del Departamento de Ética Médica. Marina, gracias por venir, dijo el doctor Roberto. Por favor, siéntate. Señorita Marina, habló la doctora Ana Beatriz, ¿sabes por qué estás aquí? Imagino que es sobre Lucas, respondí calmadamente. Las grabaciones que fueron enviadas al Consejo de Medicina, ¿fuiste tú quien las hizo? Respiré profundamente. Sí. El doctor Roberto se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Por qué? Porque durante meses escuché a Lucas burlarse de pacientes que estaban sufriendo. Lo escuché tratar el dolor de las personas como si fuera una broma, y cuando me humilló públicamente en la fiesta, decidí que otras personas necesitaban saber quién era realmente. ¿Entiendes que grabar conversaciones privadas sin consentimiento puede tener implicaciones legales? Preguntó la doctora Ana Beatriz. Lo entiendo, pero también entiendo que un médico que se burla de una madre que se suicidó después de perder a su hijo no debería estar tratando pacientes. Los dos médicos intercambiaron miradas. Marina, dijo el doctor Roberto lentamente, investigamos las alegaciones. Hablamos con otros residentes, con enfermeras, con supervisores. El comportamiento de Lucas durante la pasantía fue problemático. ¿Cómo así? Varios colegas confirmaron que demostraba falta de empatía con los pacientes. Una enfermera reportó que hizo comentarios inapropiados sobre un paciente anciano. Un supervisor dijo que siempre pensó que su comportamiento era demasiado frío, pero no tenía evidencia concreta. La doctora Ana Beatriz continuó, tus grabaciones no solo confirmaron estas sospechas, sino que revelaron un patrón mucho más serio de lo que imaginábamos. Lo que dijo sobre la señora Elena fue particularmente impactante. ¿Creen que hice lo correcto?, pregunté. Como personas, sí, respondió el doctor Roberto. Como médicos, creemos que posiblemente salvaste a futuros pacientes de ser tratados por alguien que claramente no posee las cualidades necesarias para la profesión. Pero legalmente, añadió la doctora Ana Beatriz, podrías enfrentar consecuencias. Lucas podría demandarte por violación de privacidad. Lo sé, respondí, pero aún sabiendo eso, haría lo mismo otra vez. Salí del hospital sintiéndome aliviada. Al menos ahora sabía que no estaba siendo paranoica. Otros profesionales también habían notado los problemas con Lucas. La semana siguiente, el Consejo de Medicina tomó una decisión. Lucas tuvo su licencia médica suspendida indefinidamente, pendiente de una investigación completa sobre su conducta ética. El caso fue ampliamente reportado en medios locales como ejemplo de un joven médico que perdió el derecho a ejercer medicina antes de siquiera comenzar realmente su carrera. El periódico Ciudad Hoy publicó un artículo con el titular «Médico recién graduado pierde licencia por falta de ética con pacientes». El artículo no mencionaba mi nombre, pero describía las grabaciones como evidencia convincente de falta de respeto hacia pacientes en situaciones vulnerables. Lucas trató de contratar un abogado para contestar la decisión, pero el caso estaba bien fundamentado. Las grabaciones eran claras, y el testimonio de otros profesionales del hospital corroboraba el patrón de comportamiento inadecuado. 2 semanas después de la suspensión, finalmente logró encontrarme. Estaba saliendo del supermercado cuando lo vi recostado contra mi carro. «Necesitamos hablar», dijo. Se veía terrible, sin afeitar, ropa arrugada, ojeras profundas. «No tenemos nada de qué hablar, Lucas». «Marina, por favor, 5 minutos». Miré alrededor. Estábamos en un estacionamiento público con varias personas cerca. 5 minutos. Destruiste mi vida, dijo. Y por primera vez en años, su voz no tenía ese tono de superioridad. 6 años de universidad, todo mi futuro, todo perdido. No, Lucas, tú destruiste tu propia vida cuando decidiste que burlarte de pacientes era aceptable. Esas eran conversaciones privadas.
Todos los médicos hacen comentarios sobre pacientes en casa. Es una forma de lidiar con el estrés. Tal vez algunos lo hagan, respondí, pero no de manera tan cruel como tú lo hacías. Y ciertamente no sobre una madre que acababa de perder a su hijo y después se suicidó. Se pasó las manos por el cabello, pareciendo desesperado. Marina, ¿puedo cambiar? ¿Puedo hacer terapia? ¿Puedo? Ya es demasiado tarde para eso, Lucas. Por favor, dijo. Y por primera vez desde que lo conocía, vi lágrimas en sus ojos. Puedes llamar al Consejo de Medicina, decir que las grabaciones fueron sacadas de contexto, que no voy a hacer eso. ¿Por qué? ¿Y por qué quieres destruirme? Dejé de caminar y lo enfrenté. No quiero destruirte, Lucas. Quiero proteger a los pacientes que podrías haber tratado en el futuro. Demostraste que no tienes empatía, que no respetas el dolor de las personas. Un médico así es peligroso. Nunca habría lastimado a un paciente. Tal vez no físicamente, pero ya estabas lastimando emocionalmente con tu frialdad, con tu falta de compasión. ¿Imaginas lo que siente una persona que ya está frágil cuando se da cuenta de que al médico no le importa? Lucas se quedó en silencio por unos segundos. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó finalmente. 6 años, Marina, ¿eso no significa nada para ti? Significaba todo, respondí, sintiendo una opresión en el pecho, hasta que dejaste claro que nunca fui suficiente para ti, que era solo la mesera estúpida que financió tus estudios hasta que encontraras a alguien de tu nivel. No quise decir. Sí quisiste, Lucas. ¿Y sabes qué es peor? ¿Realmente crees eso? ¿Realmente te crees superior a otras personas? Y esa arrogancia fue exactamente lo que te trajo hasta aquí. Entré a mi carro y cerré la puerta. A través de la ventana, vi a Lucas parado en medio del estacionamiento, viéndose completamente perdido. Esa noche recibí una llamada del abogado de la familia de Eduardo. Señorita Marina, tengo buenas noticias. El Consejo de Medicina aceptó nuestra solicitud de investigación adicional. Van a revisar todos los casos que siguió este médico durante su pasantía. Y la demanda por daños morales va bien. Con las grabaciones y su historial en el hospital, tenemos un caso muy fuerte. La familia estará agradecida de saber que logramos justicia para Elena. Después de colgar, me senté en el porche de Carla y pensé en cómo mi vida había cambiado drásticamente en solo unas semanas. Un mes atrás, era la novia dedicada de un futuro médico. Ahora era la mujer que había terminado con su carrera antes de que siquiera comenzara. Pero por primera vez en años, me sentí verdaderamente libre. Libre de la sensación constante de que no era suficiente. Libre de fingir que no notaba cómo Lucas se estaba volviendo una persona cruel. Libre para finalmente pensar en mi propio futuro. Y por primera vez en 6 años, ese futuro no incluía a Lucas. 6 meses habían pasado desde que las grabaciones llegaron al Consejo de Medicina. Había regresado a mi apartamento. Lucas se mudó a casa de sus padres en otra ciudad, y yo estaba tratando de reconstruir mi rutina. A través de conocidos mutuos, supe que su situación estaba empeorando. La demanda de la familia de Eduardo se dirigía hacia una condena por daños morales. La cantidad solicitada era 200,000 reales, una suma que Lucas obviamente no tenía. Peor aún, otros pacientes que había tratado durante su pasantía comenzaron a hablar, reportando trato frío e insensible. Marina, me contó Carla durante el almuerzo. ¿Supiste que Lucas está trabajando como vendedor en una tienda de ropa masculina? Sentí una opresión en el pecho, pero no fue lástima. Fue más bien una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Al menos no está tratando pacientes, respondí. ¿No sientes ni un poquito de remordimiento? Pensé en la pregunta por unos segundos. No siento lástima por el joven que era cuando nos conocimos, pero no por el hombre en que se convirtió. En esa época, estaba enfocada en reconstruir mi propia vida. Había regresado al restaurante Bella Vista, pero ahora con un propósito diferente. Durante los 6 años cuidando la carrera de Lucas, había ahorrado mucho dinero. Irónicamente porque no gastaba nada en mí misma. Ahora, por primera vez en años, ese dinero era solo mío. Comencé a investigar sobre abrir mi propio negocio. El sueño del bistró, que había sido enterrado cuando dejé la universidad, resurgió con fuerza total. Pasé noches enteras haciendo hojas de cálculo, investigando proveedores, estudiando el mercado local. ¿Estás segura de esto?, preguntó el gerente del Bella Vista cuando anuncié que me iría en 3 meses. Abrir un restaurante es muy riesgoso.
Estoy segura, respondí, y tengo suficiente experiencia para saber lo que estoy haciendo. Era verdad. 7 años trabajando en Bella Vista me habían dado conocimiento sobre prácticamente todos los aspectos del negocio. Atención al cliente, control de inventario, control de costos, relaciones con proveedores. Sabía cómo funcionaba un restaurante por dentro y por fuera. Encontré un espacio comercial perfecto en una calle encantadora del centro histórico de la ciudad, en un edificio de los años 40 que mantenía su arquitectura original. Era pequeño, solo 12 mesas, pero tenía un hermoso jardín interno que podría usarse como área exterior. El propietario, señor Enrique, era un señor de 70 años que parecía genuinamente interesado en alquilar a alguien que cuidaría bien del espacio. Es un edificio con historia, explicó mientras caminábamos por el lugar. Funcionó como café en los años 50, después como librería. Después estuvo cerrado por 10 años. Necesita a alguien que entienda que no es solo un espacio comercial. Es un pedazo del alma de la ciudad. Entiendo perfectamente, respondí, ya visualizando cómo se vería el espacio decorado. Puedo ver los documentos. El alquiler cabía en mi presupuesto y la ubicación era perfecta, cerca de oficinas, algunas boutiques y un pequeño teatro que siempre tenía movimiento los fines de semana. Pasé 2 semanas negociando los detalles y finalmente firmé el contrato. Mi bistró se haría realidad. Decidí llamarlo Sazón en Memoria, un nombre que reflejaba mi filosofía de que la buena comida debería tocar los sentimientos de las personas, crear memorias afectivas. Los siguientes 3 meses fueron locos, con renovaciones, licencias, compra de equipos y contratación de empleados. Me aseguré de estar presente en cada detalle, desde elegir los colores de las paredes hasta probar cada proveedor. Contraté 2 empleados, Paula, una cocinera experimentada de 40 años que había trabajado en varios restaurantes de la ciudad, y Miguel, un joven de 22 años que sería responsable del servicio y quería aprender sobre gestión de restaurantes. Marina, me dijo Paula durante los preparativos para la apertura, ¿estás segura de que quieres apostar por un menú tan variado? Generalmente, los bistros se enfocan en platos más simples. Quiero ofrecer opciones para todos los gustos y bolsillos, expliqué. Desde un sándwich gourmet de 15 reales hasta un plato ejecutivo de 45. Quiero que cualquier persona se sienta bienvenida aquí. El menú que desarrollé mezclaba cocina brasileña contemporánea con influencias internacionales. Tenía opciones vegetarianas, veganas, sin gluten. Cada plato fue probado docenas de veces hasta quedar perfecto. La apertura fue un viernes lluvioso de octubre. Estaba más nerviosa de lo que había estado en mi vida. ¿Y si nadie aparecía? ¿Y si la comida no estaba buena? ¿Y si había cometido un error terrible? Pero a las 11:30 de la mañana, media hora antes de la apertura oficial, ya tenía una pequeña fila en la puerta. La primera cliente fue una señora elegante de cabello gris que pidió el sándwich de salmón a la parrilla con queso, crema de hierbas. Está delicioso, dijo, sonriendo mientras masticaba. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con gastronomía? 7 años en restaurantes, respondí, pero este es mi primer negocio propio. Bueno, tienes talento. Se lo voy a recomendar a mis amigas. Y realmente lo recomendó. Al final de la primera semana ya tenía clientes regulares. Al final del primer mes tenía reservas llenas los fines de semana. Lo que más me enorgullecía no eran solo los números, sino los comentarios de los clientes. Comida con alma, escribió una persona en Google. Servicio acogedor y platos únicos, comentó otra en Instagram. 3 meses después de la apertura, recibí una llamada inesperada. Marina, soy el Dr. Roberto, ¿te acuerdas de mí? Por supuesto, Dr. Roberto, ¿cómo está? Muy bien. Supe de tu restaurante a través de un colega. Dijo que es excelente. Gracias. Ha sido una experiencia increíble. Marina, en realidad te llamo para contarte novedades sobre el caso de Lucas. Mi estómago se contrajo. ¿Qué pasó? El Consejo de Medicina finalizó la investigación. Su suspensión fue convertida en revocación definitiva. Nunca más podrá ejercer medicina en Brasil. Sentí una mezcla de sentimientos. Parte de mí se sintió validada, mi decisión había sido correcta. Pero otra parte sintió tristeza por la vida que había sido desperdiciada. ¿Y la demanda de la familia de Eduardo?, continuó el Dr. Roberto. Fue condenado a pagar 150,000 reales de daños morales. Como no tiene condiciones de pagar, sus bienes serán embargados. Entiendo. Marina, continuó el Dr. Roberto,
Quería que supieras que tu valor para denunciar su comportamiento antiético probablemente salvó a muchos pacientes de pasar por situaciones traumáticas. Médicos como él causan daños psicológicos profundos en personas que ya están frágiles. Después de colgar, me quedé unos minutos en la oficina improvisada del bistró, procesando la información. Lucas, que un año atrás era un médico recién graduado con toda una carrera por delante, ahora estaba completamente prohibido de la profesión. Pero cuando miré por la ventana y vi el movimiento de mi restaurante, clientes conversando animadamente, Paula en la cocina preparando platos con cariño, Miguel atendiendo una familia con niños pequeños, supe que había tomado la decisión correcta. Había apostado por la persona equivocada durante 6 años, pero aprendí a apostar por mí misma, y esa apuesta estaba resultando muy bien. La semana siguiente, el Consejo de Medicina hizo oficial su decisión final. Lucas tuvo su licencia médica permanentemente revocada. El caso fue ampliamente cubierto en medios locales como ejemplo de un joven médico que perdió todo debido a su propia arrogancia y falta de empatía. La revista Salud en Foco publicó un artículo detallado sobre el caso, usándolo como advertencia sobre la importancia de la ética en medicina. Entrevistaron a varios especialistas en ética médica que elogiaron el valor de la denunciante anónima que había expuesto el comportamiento inadecuado. Supe a través de Carla que Lucas había tratado de apelar la decisión en los juzgados, pero su abogado le aconsejó que el caso estaba perdido. Las grabaciones eran demasiado claras y el testimonio de los colegas del hospital era abrumador. Está completamente acabado, me contó Carla una tarde mientras me ayudaba a organizar las cuentas financieras del restaurante. Una amiga común lo vio en el supermercado y dijo que parece otra persona. ¿Cómo así? Envejecido, delgado, siempre mirando hacia abajo. Trabaja en esa tienda de ropa ahora, pero apenas gana lo suficiente para pagar el alquiler de un apartamento pequeño. Sentí una punzada de algo. No exactamente lástima, pero tal vez tristeza por cómo habían terminado las cosas. ¿Crees que aprendió la lección?, pregunté. No sé, pero sé que hiciste lo correcto. ¿Imaginas si hubiera continuado como médico tratando personas con esa frialdad? Esa noche, después de cerrar el restaurante, me senté en el jardín interno con una taza de té y reflexioné sobre todo lo que había pasado. Un año atrás, era una mesera financiando la carrera médica de su novio. Ahora era una empresaria exitosa con mi propio restaurante y un futuro prometedor. La ironía no se me escapaba. Lucas, que pensaba que yo no estaba a su nivel, había perdido todo debido a su propia arrogancia. Mientras tanto, yo, a quien él consideraba inferior, había construido algo hermoso y significativo. Pero más que el éxito profesional, lo que me llenaba de satisfacción era saber que había impedido que alguien sin empatía tratara a personas vulnerables. Cada paciente que nunca tendría que enfrentar la frialdad de Lucas era una pequeña victoria. Al cerrar el restaurante esa noche, me di cuenta de que, a veces, la mayor venganza no se planea. Es simplemente vivir bien y tomar decisiones éticas, incluso cuando son difíciles. Lucas me había enseñado, sin querer, la lección más valiosa de mi vida. Nunca subestimes a las personas, porque nunca sabes quién puede sorprenderte. Un año había pasado desde la decisión final del Consejo de Medicina, y mi vida había tomado una dirección completamente diferente. Sazón en Memoria se había convertido en uno de los puntos gastronómicos más queridos de la ciudad, con listas de espera los fines de semana y excelentes reseñas en todas las aplicaciones de delivery. Había contratado 2 empleados más y estaba considerando abrir una segunda ubicación en otra parte de la ciudad. Más importante que el éxito financiero, finalmente me sentía realizada profesionalmente. Cada día traía nuevos desafíos, nuevos clientes, nuevas recetas para crear. A través de conocidos en común, ocasionalmente recibía noticias sobre Lucas. Todavía estaba trabajando en la tienda de ropa, viviendo en un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad. La demanda de la familia de Eduardo había sido liquidada. Estaba pagando los daños en cuotas mensuales que le tomarían años completar. ¿Sabes qué es interesante?, comentó Paula una tarde mientras preparábamos para el servicio de cena. Supe que Lucas aplicó para trabajar como mesero en 3 restaurantes diferentes de la ciudad, y ninguno lo contrató. ¿En serio?, pregunté, cortando vegetales para el especial de la noche. Las noticias corren en este medio. Todo el mundo sabe lo que pasó con su licencia médica. Los dueños de restaurantes no quieren a alguien con problemas éticos trabajando con sus clientes. Sentí una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Lucas estaba aprendiendo de la peor manera lo que significaba tener tu reputación destruida por tus propias acciones. Pero no tenía tiempo para detenerme en el pasado. Mi restaurante estaba prosperando.
Y estaba planeando una expansión que duplicaría nuestra capacidad de atención. El éxito había superado todas mis expectativas. Fue durante este periodo de crecimiento que conocí a Daniel. Era un arquitecto que había sido contratado para diseñar la ampliación del restaurante, y desde nuestro primer encuentro pude percibir que era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. Me encanta lo que hiciste con este espacio, dijo durante nuestra consulta inicial, mirando alrededor del salón con genuina apreciación. Lograste mantener el carácter histórico del edificio mientras creabas algo completamente moderno y acogedor. Gracias. Este edificio tiene alma y quería respetarlo. Eso es exactamente lo que debería hacer una buena arquitectura, honrar el pasado mientras sirve al presente. Sonrió y sentí algo moverse en mi pecho que no había sentido en años. A lo largo de las semanas siguientes, mientras trabajábamos juntos en los planos de expansión, descubrí que Daniel era todo lo que Lucas nunca había sido. Estaba genuinamente interesado en mis opiniones, respetaba mi experiencia y me trataba como socia igual en todas las decisiones. Marina, me dijo una noche mientras revisábamos los planos finales, tengo que decir que trabajar contigo ha sido una de las mejores experiencias profesionales que he tenido. Tienes una visión increíble para este negocio. Gracias, Daniel. Eso significa mucho para mí. ¿Te gustaría cenar conmigo alguna vez? No para discutir el restaurante, solo para conocernos mejor. Sentí mi corazón acelerarse. Habían pasado casi 2 años desde Lucas y ni siquiera había considerado salir con alguien más. Pero mirando los ojos amables y la sonrisa genuina de Daniel, me di cuenta de que estaba lista para dar ese paso. Me encantaría, respondí. Nuestra primera cita fue en un pequeño restaurante italiano del otro lado de la ciudad. Daniel fue el caballero perfecto. Escuchó cuando hablé, hizo preguntas reflexivas y compartió historias sobre su propia vida y carrera. Cuando me acompañó hasta mi carro al final de la noche, no trató de besarme ni presionó por más. Simplemente dijo, me divertí mucho, Marina. Espero que podamos hacer esto de nuevo pronto. Conforme nuestra relación se desarrolló en los meses siguientes, me maravillé de lo diferente que era estar con alguien que genuinamente me respetaba y valoraba. Daniel nunca me hizo sentir inferior o inadecuada. En cambio, constantemente alentaba mis ambiciones y celebraba mis éxitos. ¿Sabes lo que más admiro de ti?, me dijo una noche mientras nos sentábamos en el jardín del restaurante después del cierre. Tu valor. Se necesita una fuerza increíble para dejar todo atrás y construir algo completamente nuevo. Tuve ayuda, dije, pensando en Carla, Paula, Miguel y todos los clientes que me habían apoyado desde el principio. Sí, pero tuviste que dar el primer paso. Tuviste que creer en ti misma cuando alguien en quien confiabas te dijo que no eras lo suficientemente buena. Le había contado a Daniel sobre Lucas. No todos los detalles, pero lo suficiente para que entendiera por lo que había pasado. Su reacción había sido de apoyo y comprensión, nunca de juicio. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado, admití, si hubiera simplemente aceptado que no estaba a su nivel y hubiera tratado de convertirme en lo que él quería. Habría sido infeliz, dijo Daniel sin dudar, y el mundo habría perdido este restaurante increíble y la mujer que lo creó. 6 meses después de que comenzamos a salir, Daniel me pidió matrimonio. No fue un gesto grandioso. Estábamos trabajando hasta tarde en el restaurante, discutiendo planes para la segunda ubicación, cuando de repente se arrodilló. Marina, dijo, sacando un anillo simple pero hermoso, amo tu pasión, tu fuerza, tu amabilidad. Amo cómo haces que todos a tu alrededor se sientan bienvenidos y valorados. ¿Te casarías conmigo y me dejarías pasar el resto de mi vida apoyando tus sueños? Dije sí, sin dudarlo. Decidimos hacer la boda en el Sazón en memoria original. Fue pequeña e íntima, solo familia cercana y amigos, exactamente lo que ambos queríamos. Cuando caminé por el pasillo entre las mesas donde servía a clientes todos los días, me sentí abrumada por la gratitud de cómo había resultado mi vida. Durante la recepción, el doctor Roberto, que se había convertido en amigo y cliente regular, levantó su copa para un brindis. Por Marina, dijo, que nos mostró a todos que, a veces, el mayor valor es defender lo que es correcto, incluso cuando eso cuesta todo lo que pensabas que querías. Y que demostró que, cuando apuestas por ti misma, el retorno puede ser extraordinario. Mientras todos levantaban sus copas, vi mi reflejo en el espejo del restaurante. La mujer que me miraba de vuelta era confiada, exitosa y genuinamente feliz. No se parecía en nada a la mesera insegura que una vez dudó de su propio valor. Esa noche, mientras Daniel y yo bailábamos lentamente al son de jazz suave en el restaurante vacío,
Me di cuenta de que perder a Lucas había sido lo mejor que me había pasado. Su rechazo me forzó a descubrir mi propia fuerza, mi propio valor, mis propios sueños. ¿Algún arrepentimiento?, susurró Daniel en mi oído mientras nos balanceábamos juntos. Solo uno, respondí. Me arrepiento de haber tardado 6 años en darme cuenta de que merecía algo mejor. Bueno, dijo, girándome suavemente. A veces necesitamos pasar por la relación equivocada para valorar la correcta. Miré alrededor de mi hermoso restaurante, al hombre que me amaba y respetaba, a la vida que había construido con mis propias manos y determinación. Lucas había estado equivocado sobre tantas cosas, pero había acertado en una: yo no estaba a su nivel. Estaba muy por encima. La expansión del Sazón en Memoria se completó 4 meses después de nuestra boda. La nueva sección duplicó nuestra capacidad de atención e incluyó un salón privado para eventos especiales. La noche de apertura fue una celebración de todo lo que había logrado, con críticos gastronómicos locales, autoridades de la ciudad y clientes fieles, todos reunidos para brindar por el éxito del restaurante. Señoras y señores, dije, dirigiéndome a la multitud desde detrás de la barra. Cuando abrí este restaurante hace 2 años, tenía un sueño simple: crear un lugar donde todos se sintieran bienvenidos, donde la comida fuera preparada con amor y donde las memorias se hicieran alrededor de cada mesa. La multitud aplaudió y vi caras que reconocía, clientes regulares que se habían vuelto como familia, Paula y Miguel, radiantes de orgullo, Daniel mirándome con tanto amor que me quitó el aliento. Esta noche, mientras celebramos esta expansión, quiero agradecer a todos los que creyeron en ese sueño cuando era solo una idea en la cabeza de una exmesera, que pensó que podía manejar su propio restaurante. Más aplausos. Y sentí lágrimas de alegría amenazando con desbordarse. Este éxito pertenece a todos nosotros. Cada cliente que nos recomendó a un amigo, cada empleado que trató a nuestros huéspedes como familia, cada persona que apostó por algo nuevo. Gracias por hacer del Sazón en Memoria no solo un restaurante, sino una comunidad. Cuando la noche terminó y los últimos invitados se despidieron, me quedé en el medio de mi restaurante expandido y me maravillé de lo lejos que había llegado. 3 años atrás, era una mujer cuyos sueños estaban en pausa, cuya autoestima estaba atada a la aprobación de otra persona, cuyo futuro parecía depender del éxito de otro. Ahora era una empresaria exitosa, esposa de un hombre que me valoraba y una mujer que había aprendido que la única aprobación que realmente importaba era la propia. La ironía no se me escapaba. Lucas, que una vez me desechó como solo una mesera sin aptitud para estudios complejos, había perdido su carrera prestigiosa, mientras yo construía algo duradero y significativo. Pero más que la reversión profesional, lo que más me satisfacía era saber que había impedido daño a personas vulnerables y había encontrado el valor para defender lo que era correcto. Mientras Daniel me ayudaba a cerrar el restaurante esa noche, me di cuenta de que la venganza, cuando viene naturalmente a través de vivir bien y tomar decisiones éticas, es mucho más dulce que cualquier acto deliberado de represalia podría ser. 2 años habían pasado desde mi boda con Daniel, y Sazón en Memoria se había convertido en un pequeño imperio. Ahora teníamos 3 ubicaciones en la ciudad, empleábamos 15 personas y éramos destacados en revistas gastronómicas regionales como uno de los conceptos de restaurante más innovadores del estado. Más importante, había encontrado un equilibrio entre éxito profesional y felicidad personal que nunca pensé que fuera posible. Daniel y yo éramos socios en todos los sentidos. Había dejado su firma de arquitectura para convertirse en gerente comercial de nuestro grupo de restaurantes, y juntos estábamos planeando expandirnos a otras ciudades. Fue un martes tranquilo por la tarde, durante el periodo calmado entre almuerzo y cena, cuando vi a Lucas por primera vez en más de 3 años. Estaba parado en la acera frente al restaurante original, mirando a través de la ventana. Parecía haber envejecido mucho más que los años que habían pasado. Estaba más delgado, vestido con ropa simple pero limpia, con una expresión que no pude descifrar. Por varios minutos, solo nos miramos a través del vidrio. Entonces empujó la puerta y entró. «Hola, Marina», dijo, deteniéndose a unos metros de la entrada. «Lucas», mi voz salió más calmada de lo que esperaba. «¿Qué estás haciendo aquí?» «¿Puedo sentarme?», gesticuló hacia una de las mesas vacías. Miré alrededor. Miguel estaba en la cocina ayudando a nuestro nuevo sous chef, y solo había 2 clientes en una mesa del fondo. 5 minutos. Se sentó en la mesa más cercana a la barra y yo permanecí de pie. «Lindo lugar», dijo, mirando alrededor. «Lograste tu sueño». «Lo logré». No había orgullo en mi voz, solo reconocimiento de un hecho. «Marina, yo vine aquí para disculparme». Suspiré.
Lucas, ya han pasado 3 años. ¿Por qué ahora? Porque me tomó todo este tiempo entender lo que realmente pasó. Entender en lo que me había convertido. Miró sus propias manos. He estado en terapia, mucha terapia. ¿Y qué descubriste? Que tenía razón, sobre todo, su voz estaba baja, casi un susurro. Me había convertido en una persona cruel y arrogante que trataba a otros seres humanos como si fueran inferiores. A mí, jalé una silla y me senté frente a él. Continúa. Cuando perdí mi licencia médica, cuando perdí todo, mi primera reacción fue culparte. Pasé meses enojado, sintiéndome traicionado, pensando que había sido vengativa e innecesariamente cruel. Y ahora entiendo que me salvaste de convertirme en alguien aún peor. Si hubiera continuado ejerciendo medicina con esa mentalidad, negó con la cabeza. Habría causado tanto sufrimiento a personas que ya estaban sufriendo. Nos quedamos en silencio por unos segundos. Podía escuchar los sonidos de la cocina, el murmullo de los clientes al fondo, el tráfico afuera. Lucas, ¿por qué me estás contando esto? Porque te merecías escucharlo. Pasaste 6 años de tu vida invirtiendo en mí, creyendo en mí, y te traté como si no valieras nada. Finalmente me miró a los ojos. Eras la persona más generosa, trabajadora y leal que conocía, y tiré todo eso por pura arrogancia. ¿Y qué estás haciendo ahora? Trabajo en una ONG que ayuda a familias en situaciones vulnerables. Coordino la distribución de canastas básicas y ayudo con documentación para programas sociales. Dio una sonrisa triste. ¿Irónico o no? Ahora trabajo directamente con las personas que solía despreciar. ¿Y cómo es? Humillante al principio, revelador después. Estas personas que pensaba que eran dramáticas o débiles, Marina, enfrentan dificultades que ni siquiera podía imaginar. Y aún así, muchas mantienen una dignidad, una fuerza, una generosidad que nunca tuve. Sentí algo moviéndose en mi pecho. No era perdón, todavía no, pero tal vez era el comienzo de algo como comprensión. ¿Eres feliz?, pregunté. No sé si feliz es la palabra correcta, pero estoy en paz conmigo mismo por primera vez en años, y estoy tratando de ser útil de alguna manera. Y financieramente, gano poco, obviamente. Vivo en un apartamento pequeño, tomo el autobús, no tengo mucho, pero es suficiente. Miró alrededor del restaurante otra vez. ¿Y tú eres feliz? Lo soy, respondí sin vacilación. Más feliz de lo que jamás pensé que podría ser. Me alegra saber eso. Te mereces toda la felicidad del mundo. Lucas se levantó de la silla. No vine aquí esperando perdón, Marina. Vine solo para que supieras que finalmente entendí y para decir gracias. ¿Gracias? Gracias por detenerme de seguir siendo esa persona terrible, por tener el valor de hacer lo correcto, aún sabiendo que sería doloroso para ambos. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Marina, esa mujer, Elena. Busqué a su familia. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo? Fui a ellos y me disculpé personalmente. Les conté sobre mi cambio, sobre el trabajo en la ONG. Ellos me perdonaron. ¿Cómo así? Su esposo dijo que Elena siempre creyó que las personas podían cambiar, que estaría feliz de saber que su historia contribuyó a que alguien se convirtiera en mejor persona. Lucas se limpió una lágrima que había escapado. Retiraron la demanda. Dijeron que la justicia ya se había hecho cuando mi licencia médica fue revocada. Me quedé sin palabras. Adiós, Marina. Te deseo todo lo mejor. Se fue y me quedé sentada en esa mesa por casi 10 minutos, procesando nuestra conversación. 3 años han pasado desde entonces. Sazón en Memoria se ha convertido en una cadena regional con 8 ubicaciones en 3 estados. Daniel y yo tenemos 2 hijos hermosos, Sofía, de 2 años, y Miguel Jr., nombrado en honor a nuestro primer empleado, que ahora es nuestro gerente de operaciones. Compramos una casa con un gran jardín donde cultivo hierbas para los restaurantes, y cada mañana despierto agradecida por la vida que construí. Ocasionalmente, recibo noticias sobre Lucas a través de conocidos en común. Fue promovido a director ejecutivo de la ONG y ayudó a implementar programas que sirven a miles de familias. Supe que se casó con una trabajadora social que conoció en el trabajo, una mujer que comparte su compromiso de ayudar a otros. Por lo que me cuentan, parecen formar una pareja feliz, unidos por su deseo común de hacer una diferencia en el mundo. No puedo decir que lo he perdonado completamente. Algunas heridas dejan cicatrices permanentes, pero puedo decir que ya no siento ira. Lo que siento es una extraña gratitud por la forma en que todo sucedió.
Si Lucas no me hubiera humillado en esa fiesta de graduación, probablemente habría continuado financiando una carrera médica que no debería existir. Si no hubiera grabado esas conversaciones, se habría convertido en el tipo de médico que traumatiza pacientes vulnerables. Si no hubiera tenido el valor de denunciarlo, muchas personas habrían sufrido innecesariamente. Al final, todos se beneficiaron de mi decisión. Descubrí mi propia fuerza y construí la vida que siempre quise. Futuros pacientes que Lucas podría haber maltratado fueron salvados. La memoria de Elena fue honrada y Lucas mismo, después de mucho sufrimiento, encontró un camino para convertirse en una mejor persona. A veces, hacer lo correcto duele en el momento, pero los frutos de esa decisión se revelan con el tiempo. Hoy, cuando sirvo a una familia en mi restaurante, cuando veo a una pareja celebrando un aniversario, cuando recibo un abrazo de un cliente que se ha vuelto amigo, sé que estoy exactamente donde debería estar. Y cuando Daniel arropa a nuestros hijos y me dice cuánto me ama y cuánto admira mi valor, entiendo que valió la pena esperar para encontrar a alguien que realmente me ve como igual, como compañera, como la persona fuerte que siempre fui por dentro. Lucas tenía razón sobre una cosa, realmente no entendía medicina, pero entendía dignidad, respeto, tratar a las personas con humanidad. Y, al final, eso resultó ser mucho más valioso que cualquier diploma. Su arrogancia le costó su carrera médica. Mi humildad construyó una vida de la que me enorgullezco todos los días, y esa es una lección que nunca olvidaré.